Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos de nuevo a Hola Cast Español, el podcast donde Pedro y yo, Verónica, hablamos de temas importantes de la vida diaria, siempre en español sencillo y natural. Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que todos hemos vivido alguna vez. Es un tema que puede ser difícil, pero también muy importante para mantener nuestras amistades. Exacto, Pedro. Hoy el tema es la resolución de conflictos con amigos. Porque seamos honestos, todos hemos tenido peleas o malentendidos con personas que queremos mucho. Así es. Y me gustaría empezar con una pregunta para todos ustedes que están escuchando. Piensen un momento y después déjennos un comentario. ¿Alguna vez perdieron una amistad por no resolver un conflicto a tiempo? Esa es una pregunta fuerte, Pedro, pero es real. A veces dejamos pasar el tiempo y el problema se hace más grande. Yo recuerdo una vez que me enojé con mi mejor amiga porque ella no llegó a mi cumpleaños. Estuve enojada por semanas. ¿Y qué pasó después? ¿Hablaron del tema? Sí, pero tarde. Después de un mes, finalmente le escribí un mensaje. Y cuando hablamos, descubrí que su mamá había estado en el hospital ese día. Ella no me dijo nada porque no quería arruinar mi fiesta con malas noticias. ¡Wow! Eso es exactamente lo que pasa cuando no nos comunicamos. Creamos historias en nuestra cabeza que pueden estar completamente equivocadas. Totalmente. Y yo me sentí terrible después. Perdí un mes de amistad por orgullo y por miedo a hablar. Un mes entero donde pudimos apoyarnos mutuamente, pero estuvimos separadas por un malentendido. Este es un buen punto, Verónica. Muchas veces el orgullo nos detiene. No queremos dar el primer paso porque pensamos que la otra persona debe disculparse primero. Exacto. Pero pregunto a nuestros oyentes, ¿vale la pena perder una amistad por orgullo? Comenten qué piensan ustedes. ¿Es más importante tener razón o mantener la amistad? Muy buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas que podemos hacer cuando tenemos un conflicto con un amigo. Lo primero es reconocer que hay un problema. No podemos resolver algo si pretendemos que no existe. Sí. Muchas personas evitan el conflicto completamente. Dejan de hablar con su amigo, pero nunca dicen por qué están molestos. Simplemente desaparecen. Eso es muy común, pero el silencio no resuelve nada. Solo hace que el problema crezca. Entonces, el primer paso es aceptar que algo está mal y que necesitamos hablarlo. De acuerdo. Y el segundo paso, creo yo, es elegir el momento correcto para hablar. Si estás muy enojado, tal vez no es el mejor momento. Necesitas calmarte primero. Absolutamente. Cuando estamos muy enojados, podemos decir cosas que no queremos decir. Cosas que pueden lastimar más a nuestro amigo. Palabras que después no podemos borrar. Entonces, respira. Toma tu tiempo, pero no esperes demasiado tiempo tampoco. Como mi historia. Un mes fue demasiado. Exacto. Encuentra el equilibrio. Espera a estar calmado, pero no dejes pasar semanas o meses. Unos días puede ser suficiente. Tal vez una semana como máximo. Y cuando finalmente hablen, el tercer paso es escuchar. Escuchar de verdad. No solo esperar tu turno para hablar o defender tu posición. Este es probablemente el paso más difícil, Verónica. Porque cuando estamos en un conflicto, queremos explicar nuestra versión. Queremos que el otro entienda por qué estamos molestos. Sí, pero si los dos solo hablan y nadie escucha, no llegarán a ningún lado. Tienes que darle espacio a tu amigo para que explique su lado de la historia. Y aquí viene algo importante. Cuando escuchas, escuchas sin interrumpir. Sin juzgar. Solo escuchas. Incluso si no estás de acuerdo con lo que dice. Es difícil, pero es necesario. Porque muchas veces, como en mi caso con mi amiga, el otro tiene razones que tú no conoces.
Razones válidas que cambian completamente la situación. Pregunta para nuestros oyentes. ¿Ustedes son buenos escuchando? ¿O prefieren hablar primero? Déjennos saber en los comentarios. Queremos conocer sus experiencias. Buena pregunta. Ahora, el cuarto paso es usar un lenguaje que no ataque. No digas cosas como tú siempre haces esto o tú nunca me escuchas. Eso pone a la otra persona a la defensiva. Cierto. Es mejor hablar de cómo te sientes tú. Por ejemplo, en lugar de decir tú me ignoraste, puedes decir yo me sentí ignorado cuando no me llamaste. Exacto. Hablas de tus sentimientos, no atacas a la otra persona. Es una diferencia pequeña en las palabras, pero hace una gran diferencia en la conversación. Totalmente. Y esto ayuda a que tu amigo no se sienta atacado. Pueden tener una conversación real en lugar de una pelea. Pueden construir en lugar de destruir. El quinto paso es estar dispuesto a disculparte. Incluso si crees que la mayor parte de la culpa es del otro, probablemente tú también hiciste algo mal. ¿Sí? En un conflicto, casi siempre las dos personas tienen algo de responsabilidad. Tal vez no es 50-50, pero rara vez es 100% culpa de uno solo. Entonces, busca qué hiciste tú. Tal vez reaccionaste mal. Tal vez no escuchaste. Tal vez también lastimaste a tu amigo sin querer. Sé honesto contigo mismo. Y cuando encuentres tu parte de responsabilidad, discúlpate de verdad. No digas, lo siento, pero tú también. Eso no es una disculpa real. Es verdad. Una disculpa real es, lo siento por lo que hice. Me equivoqué. Sin excusas. Sin culpar al otro. Sin peros. Y aquí viene el sexto paso. Perdonar. Si tu amigo se disculpa, acepta la disculpa. No guardes rencor. Este también es difícil. Porque a veces queremos hacer sentir mal a la otra persona un poco más de tiempo. Queremos que sufran un poco como nosotros sufrimos. Pero eso no ayuda a nadie. Solo alarga el dolor. Si decides perdonar, perdona de verdad. No saques el tema en cada discusión futura. Eso es importante. No puedes decir te perdono y después recordarle el error cada vez que se enojan. Eso no es perdón real. Es guardar munición para futuras batallas. Exacto. Perdonar significa dejar ir. Significa no usar el pasado como un arma en el futuro. Es cerrar ese capítulo y empezar uno nuevo. Y el último paso, el séptimo, es aprender de la experiencia. Cada conflicto puede enseñarte algo sobre ti mismo y sobre tu amistad. Sí. Tal vez aprendes que necesitas comunicarte más. O que necesitas ser más paciente. O que necesitas expresar tus sentimientos antes de que se conviertan en un gran problema. Cada conflicto resuelto hace tu amistad más fuerte, porque ahora ustedes saben que pueden superar los problemas juntos. Tienen prueba de que su amistad es resistente. Exacto. Las mejores amistades no son las que nunca tienen problemas. Son las que saben cómo resolver los problemas cuando aparecen. Ahora, también quiero hablar de algo importante. A veces, incluso después de intentar todo esto, la amistad no se puede salvar. Sí, es una realidad triste, pero verdadera. A veces las personas cambian. O descubres que esa amistad no era tan sana como pensabas. Y está bien dejar ir. No todas las amistades están destinadas a durar para siempre. Y eso no significa que fracasaste. Significa que reconociste cuándo era tiempo de seguir adelante. Exacto. A veces lo más sano es aceptar que la amistad terminó y seguir adelante, sin amargura, sin odio, con paz. Simplemente reconociendo que fue importante en su momento, pero ahora cada uno necesita tomar caminos diferentes. Y eso está bien. Pero antes de llegar a ese punto, creo que vale la pena intentar resolver el conflicto. Dar una oportunidad a la comunicación. Dar una oportunidad a la amistad. Totalmente de acuerdo.
porque muchas amistades valiosas se pierden por falta de comunicación, por orgullo, por miedo, por no tomar ese primer paso difícil. Y eso es una pena, porque los buenos amigos son difíciles de encontrar. Son tesoros que debemos cuidar. Son personas que conocen nuestra historia y que eligen quedarse. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, primero, reconoce que hay un problema. No lo ignores. No hagas como que todo está bien cuando no lo está. Segundo, elige el momento correcto para hablar. No cuando estés muy enojado, pero tampoco esperes demasiado. Encuentra ese punto medio. Tercero, escucha de verdad. Dale espacio a tu amigo para explicar su versión, sin interrumpir, sin juzgar antes de tiempo. Cuarto, usa un lenguaje que no ataque. Habla de tus sentimientos, no acuses. Usa yo siento en lugar de tú hiciste. Quinto, discúlpate por tu parte de responsabilidad, sin excusas, sin minimizar tu error. Sexto, perdona de verdad si tu amigo se disculpa. No guardes rencor. No uses el pasado como arma. Y séptimo, aprende de la experiencia para hacer tu amistad más fuerte. Usa este conflicto como una oportunidad para crecer juntos. Estos 7 pasos no garantizan que todo se resolverá perfectamente, pero te dan una buena oportunidad de salvar una amistad que vale la pena. Y quiero agregar algo más. A veces el conflicto viene porque tenemos expectativas diferentes. Tú esperas que tu amigo actúe de cierta manera y él tiene otras ideas. Muy cierto. Y ninguno de los dos está necesariamente equivocado. Solo tienen diferentes formas de ver la amistad. Entonces, parte de resolver el conflicto es hablar de esas expectativas, decir claramente qué necesitas de la amistad y escuchar qué necesita tu amigo. Exacto. Tal vez tú necesitas que te llamen cada semana. Pero tu amigo es más independiente y prefiere verse una vez al mes. Ninguno está mal. Pero si no hablan de esto, puede crear fricción. Tú te sientes ignorado, tu amigo se siente presionado, y ninguno entiende por qué. Por eso la comunicación es tan importante. No solo para resolver conflictos, sino para prevenirlos también. Absolutamente. Muchos conflictos se pueden evitar si hablamos claramente desde el principio, si expresamos nuestras necesidades y nuestros límites. Y antes de terminar, quiero hacer una última pregunta a todos ustedes que nos escuchan. ¿Hay alguien con quien necesiten resolver un conflicto en este momento? Si la respuesta es sí, los animo a dar el primer paso. Envía ese mensaje. Haz esa llamada. No dejes que el orgullo te robe una buena amistad. La vida es muy corta para guardar rencores, y los buenos amigos son muy valiosos para perderlos por falta de comunicación. Muy bien dicho, Pedro. Y recuerden que dar el primer paso no significa que ustedes tuvieron toda la culpa. Significa que valoran la amistad más que el orgullo. Exacto. Es una señal de madurez, no de debilidad. Es tener el valor de decir, esta amistad es importante para mí. Y ahora sí, queridos oyentes, llegamos al final de este episodio. Esperamos que estos consejos les sean útiles en su vida. Recuerden dejarnos sus comentarios. Cuéntenos sus experiencias. ¿Cómo resuelven ustedes los conflictos con sus amigos? ¿Tienen algún consejo que quieran compartir? Nos encanta leer sus historias y sus opiniones. Nos ayudan a crear mejores episodios para todos. Y también nos enseñan mucho. Exacto. A veces los mejores consejos vienen de ustedes, de nuestros oyentes, de sus experiencias reales. Y si este episodio les gustó, compartan el podcast con otros estudiantes de español. Ayúdennos a crecer esta comunidad. Sí, entre más seamos, mejor. Juntos hacemos que Hola Cast Español sea mejor cada día. Bueno, amigos, les deseamos una excelente tarde. Cuídense mucho y cuiden sus amistades. Son uno de los tesoros más grandes de la vida. Hasta el próximo episodio. Que tengan un hermoso resto de día.
Y recuerden, nunca es tarde para hacer las paces con alguien importante. Adiós a todos. Nos escuchamos pronto. Adiós.